Bendito Dios. Vamos a empezar. Hay que entender bien esta parte, ¿ya? Y para esto hay que estar, porque vamos a entrar a las herejías, muchas herejías del primer siglo que se ha comenzado, bendito Dios. Y también hay que ser entendibles. ¿En qué sentido? En que se ha iniciado, como decir, ¿no?, un nuevo movimiento, que es el cristianismo. Entonces, muchos tenían muchas diferentes formas de pensar en los diferentes países, ¿no? Vamos a ver en Europa, lo que es en Turquía, la actual Turquía, lo que es en Egipto, ¿no? En todos esos lugares siempre hay movimientos filosóficos y de pensamientos ya en ellos arraigados, ¿no? Es como decir, han salido de una, se puede decir, de una doctrina, de un pensamiento filosófico, religioso, a un nuevo movimiento que es Jesucristo el Salvador, el Mesías, ¿no? El tan esperado Mesías, Jesucristo viene y siempre va a haber duda siempre va a haber duda de Jesucristo en dos cosas. Uno es en su encarnación, en su naturaleza humana. Otro va a ser en su naturaleza divina, ¿ya? Entonces, siempre va a haber distintos modos de interpretación heréticas de estas, especialmente de la persona de Jesucristo, ¿ya? Entonces, he puesto esta imagen para repasar, ¿ya? Para repasar. ¿Por qué he puesto esta imagen para repasar? Para ver todo, es un resumen de lo que hemos estudiado, ¿ya? Primeramente, Jesucristo, ¿no? Para no confundirnos, ¿no? Jesucristo, tanto como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen los tres la naturaleza divina. Los tres son uno. ¿Uno en qué sentido? En que los tres poseen la naturaleza divina. ¿Dios Padre es omnipresente? Sí. ¿Dios Hijo es omnipresente? Sí. ¿Dios Espíritu Santo es omnipresente? Sí. Entonces, Dios es uno en el sentido de la naturaleza divina, pero son tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que el Hijo, el Logos, ¿qué se hizo, hermanos? Se hizo hombre, se hizo carne, dice, ¿no? De acuerdo a San Juan 1:12, 1:14, disculpe. Y a su vez mantenía unida la naturaleza divina. Entonces, a diferencia, y hasta el día de hoy mantiene, sí, porque Él es el Hijo del Hombre. Eso también ya lo hablamos. Entonces, la duda, la incógnita se puede decir, va a entrar de estos dos puntos, ¿no? ¿De cuál? Algunos van a decir, sí, es naturaleza divina, pero no es hombre, van a decir. Uno de ellos va a decir. Otro va a decir al revés. No, no era naturaleza divina, pero sí era 100% hombre. Y otros, vamos a ver distintas posiciones, van a decir no, eran dos personas. ¿Cómo es eso? La persona divina y otro no, la persona humana. Y así, vamos a estar viendo
estos puntos, ¿ya? Y es muy importante prestar atención. ¿Por qué? Porque vamos a ver de aquí que aparecen varios pensamientos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bendito Dios. Sí, ahorita voy a explicar todo eso, hermano. No se preocupen, ya. Voy a explicar el unitarismo, todo eso vamos a ver ahorita. Vamos a comenzar entonces. Aspectos introductorios a la cristología. De manera introductoria abordaremos a la cristología con el propósito de ayudar al ministro estudiante a alcanzar un mayor conocimiento de la materia. Ubicación teológica. La Iglesia cristiana siempre ha reconocido la trascendencia de nuestro Señor Jesucristo en la teología sistemática. La palabra teología sistemática, hermanos, quiere decir, se agarra varios versos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento, el Evangelio, las cartas paulinas generales y aún apocalípticas, y se hace una doctrina, se hace una enseñanza. Sistemática se dice porque de cada libro, de manera sistemática, se saca varios textos para dar profundidad al tema teológico, cristológico, ¿no? Cuando les digo cristológico, son términos, siempre son composiciones del griego, ¿no? Dos términos griegos que quiere decir Cristo y Logos, quiere decir enseñanza, estudio cristológico, estudio de la persona y obra de Jesucristo, ¿ya? Eso quiere decir la palabra cristología, ¿no? O sea, estudiar su naturaleza, su persona y su obra que hizo Jesucristo o el Mesías, ¿ya? Entonces, eso quiere decir dentro de la teología sistemática está, ¿no? Hay varios cursos en la teología sistemática. Está el antropología, el estudio del hombre. Está también la soteriología, ¿no? La doctrina del Espíritu Santo. Y así, eclesiología, el estudio de la iglesia también. Se estudia también todo ello. Y dentro de la teología sistemática está la cristología. Por este motivo, se acude a las Sagradas Escrituras para conocer lo que Dios nos ha revelado sobre la persona y la obra de Jesucristo. En este acercamiento se concentra, ¿no? Vamos a ver, vamos a concretizar la tarea de resumir y sistematizar todos los aspectos cristológicos de la Escritura con el solo propósito de elaborar una correcta y clara doctrina de Jesucristo. Por eso, hermanos, es que hemos sacado varios textos bíblicos y ustedes mismos lo han leído, ¿no? Hemos leído varios textos bíblicos. ¿Por qué? Porque la fuente siempre va a ser la palabra de Dios. Hablando como fuente primaria, ¿ya? Y algunos me dirán, ¿única, pastor? No. ¿Por qué? Porque hay legado histórico, porque hay restos arqueológicos, ¿no? Que van a profundizar o sustentar lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Que ya hemos usado todos esos, específicamente la Biblia y algunos otros recursos que también hay en otros libros, hermano. No es que esto es el todo, no, no, no. Hay cantidad de libros, usted que va leyendo, va estudiando, pero ya cuando tienes una base, se puede decir, teológica, sistemática, te va a ayudar. O sea, cuando ya tienes doctrina, el Espíritu Santo te va a decir, esto no es, esto todavía, pero lo tomas para que alguien te pregunte por haber, ¿no? Siempre es bueno todo ese punto. Hay muchos nombres, sí, le entiendo, hermano. Hay muchos nombres que todos provienen todo es del origen griego. ¿Por qué? Porque las escrituras se escribieron mucho en lengua griega, en lengua latina,
¿Por qué? Por los imperios que hubo. Por ejemplo, ¿no? El imperio, bueno, que empezó Alejandro Magno, el imperio griego, luego se dividió con sus 4 generales, se partió el imperio, pero ellos pusieron su cultura, su idioma, ¿no? Es como al día de hoy, ¿no? El inglés es hablado en todo el mundo, ¿no? Entonces, de esa manera. Y luego que vino el otro imperio, el imperio romano. ¿Qué habló el imperio romano? El latín. Entonces se tenía la palabra de Dios en hebreo, en latín, ¿no? También está el arameo. ¿Por qué el arameo? Porque fue conquistado también por los babilónicos, luego vino el imperio asirio que hablaban arameo. Y en los tiempos de Jesús también se trajeron su idioma, ¿no? Por ejemplo, cuando Esdras vino, trajo esos idiomas. Y así va a encontrar muchas mezclas de orígenes. Algunos va a decir, esto proviene del griego tanto, esto proviene del hebreo tanto, ¿no? Y por eso veo sus preguntas que me ponen, son orígenes, se puede decir, son orígenes exegéticos, de dónde proviene, y aún todavía si quiere más profundizar, hermano, tiene que saber el contexto histórico, el pensamiento, por ejemplo, ¿no? El pensamiento o costumbres judías, costumbres griegas, costumbres del imperio, para entender la intencionalidad, ¿no? No solamente es la hermenéutica, sino también la exégesis, ¿no? Porque la hermenéutica es un arte, mientras la exégesis ya es una ciencia. ¿Por qué? Porque se va a los orígenes del texto, ¿ya? En ese sentido, hermano, ya el que me hizo la pregunta, y es muy importante, vamos a basarnos ahora a este punto. No lo voy a profundizar mucho, hermanos, ¿ya? Solamente voy a hablar de la parte de Cristo. ¿Por qué? Porque es el punto que nos interesa en este momento. Ya para culminar, insistimos, la cristología tiene que ser correcta, exacta, fundamental, plenamente en las Sagradas Escrituras. La cristología es primordial dentro de la teología cristiana. No se puede prescindir de ella, exactamente. Se puede decir, tanto, ahora que hemos estudiado cristología, tanto el Antiguo Testamento, dentro de la revelación, siempre nos hablan de quién, del Mesías, del Salvador que nos va a salvar de la condición pecaminosa desde que Adán y Eva pecaron. ¿De quién habla? De Jesucristo. Y la revelación es paulatina, hablando del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se da la revelación, ¿en quién? En Cristo Jesús. Y muchos, se puede decir, quedan cosas sueltas todavía que no se comprendía del nuevo movimiento cristiano. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se escribe cartas para fundamentar mediante el Espíritu Santo, fundamentando la cristología, la doctrina de Cristo. ¿Y quién lo hace? Lo hace el apóstol, las cartas paulinas, el libro de los hebreos, que algunos dicen que ha escrito Pablo, otros dicen que ha escrito Apolos, ¿no? Y así. Pero el punto es que es inspirado. Luego están las cartas, las epístolas generales, y luego está el Apocalipsis. ¿Pero de quién todos ellos hablan? De Jesucristo. Entonces, es muy fundamental, se puede decir, para nosotros, los seres humanos, y para toda la creación, ¿no? Aún la creación dice gime, ¿no? Por su redención. Todos esperaban a Cristo Jesús y seguimos esperando, ¿no? El arrebatamiento y su segunda venida de Cristo Jesús, su gobierno milenial y cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? ¿De quién habla? De Jesucristo, ¿no? Hablando nada más del curso, hermanos, yo sé que hay varios temas, la doctrina de el Padre, el Espíritu Santo también, pero ahora el tema es cristología, ¿no? Es la columna vertebral del sistema doctrinal cristiano.
¿Por qué es la columna vertebral? Porque de la cristología sale, ¿no? Es un eslabón que encadena, que arma ¿cuál? El arrebatamiento. ¿Qué arma cuál más? La segunda venida de Cristo. ¿Qué arma más? Los juicios, ¿no? Juicio a las naciones y también la ira de Dios sobre las 21, se puede decir, en Apocalipsis, que nos da los 21 juicios. Luego está Armagedón. ¿Quién es el personaje? Jesucristo. Luego el juicio a las naciones. ¿Quién es? Jesucristo. Es otra doctrina. El tribunal de Cristo. Luego, ¿qué más? Otra doctrina más. Las bodas del Cordero. ¿Qué otra doctrina más? Nos trae el milenio, el juicio del gran trono blanco y luego cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, ¿de quién habla todo? De Jesucristo. Entonces, la base fundamental, por eso dice la columna vertebral de la doctrina, ¿cuál es? La doctrina de Cristología, porque ella va a aperturar las demás enseñanzas doctrinales, ¿no? ¿Doctrinales de quién? De Jesucristo, ¿no? Claro, no plenamente de Cristo ya que murió, resucitó, sino ya su ascensión, qué es lo que está haciendo en los cielos, a la diestra de Dios Padre, el arrebatamiento y todo lo que hablamos, ¿ya? En ese sentido es la columna vertebral de aún de nuestra fe y de nuestra salvación. Es decir, es el eje sobre el cual giran las demás logias, ¿no? Cuando decimos logias, hermano, en el sentido bueno, ¿ya? En el buen sentido del estudio, del conocimiento de qué, de antropología, el estudio del hombre, la eclesiología, ¿no? De la iglesia, la neumatología, la escatología y así todos los temas dentro de la teología sistemática. Subrayamos esto porque los conceptos que tengamos de las otras logias dependerán de la cristología que formulemos, ¿no? Es muy importante de cuál de la cristología nos va a fundamentar para las demás doctrinas. Es fundamental, ¿ya? Este estudio. Insistimos que la cristología tiene que ser correcta, exacta, fundamental, plenamente en las sagradas escrituras. Claro, el fundamento, como les dije, siempre va a ser las sagradas escrituras, ¿no? Y a ese punto nos hemos ido. No nos hemos ido tanto como les dije, a las otras ciencias, ¿no? Tanto la arqueología, hay muchas otras ciencias que respaldan y avalan, ¿no? Bendito Dios. Pero nos hemos ido netamente a las escrituras. Por eso es que hemos citado bastantes textos bíblicos en ese sentido, ¿ya? La cristología es primordial dentro de la teología cristiana, no se puede prescindir de ella. La cristología es la columna, ya la habíamos repetido, ya. Ahora vamos a entrar. Primeras herejías sobre la persona de Jesucristo. Durante los primeros siglos de la iglesia cristiana surgieron diversas herejías sobre la persona de Jesucristo. A continuación presentaremos las más importantes. Hay muchas, hermanos. Si usted investiga, quiere aprender más, hay muchas, ¿no? Solamente estamos poniendo las más importantes. Hay otras pequeñas también que hubo y vamos a entender estos movimientos como, y aún se dio en los tiempos específicamente Pablo ya había predicho todo esto, que iban a venir falsas enseñanzas, iban a venir todo eso, y el apóstol Juan, en su tiempo también vamos a ver que ya había estas se puede decir, herejías en torno a Jesucristo, ¿ya? Entonces vamos a ver las más importantes, ¿ya? No voy a profundizar mucho, hermanos, ¿ya? Solamente voy a hablar de Jesucristo y qué textos bíblicos hablaron, así, porque son muchos, son cada uno tienen su fundamento doctrinal, herético, tienen bastante, y como los concilios
gracias a Dios, los concilios lo comenzaron a regular. ¿Ya? Son muy importantes los concilios, ¿ya, hermanos? Y vamos a estar viendo cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a comenzar con los ebionitas, ¿ya? Secta que se desarrolló a fines del primer siglo y principios del siglo, ¿no? Al parecer fueron cristianos de origen judío, los judaizantes. Eran los firmes defensores de la ley, enfatizaban en forma especial la observancia del día de reposo y la circuncisión. Afirmaban su naturaleza humana, pero negaban la divina. ¿Ya? Cuando hablamos de los ebionitas, hermanos, este movimiento es muy importante estudiar porque hasta el día de hoy tienen esta enseñanza. ¿Quiénes? Los mismos judíos. Usted cuando se va a Israel, ¿no? Y habla con los judíos, ¿no? Tienen hasta el día de hoy esta misma enseñanza. ¿En qué consiste esta enseñanza? Y vamos a hablar, fueron los primeros creyentes, hermano. ¿Quiénes en especial? Los fariseos. Había dos grupos de ebionistas, ¿ya? Que eran judaizantes, eran los fariseos, ¿no? También los saduceos, y estaban también los esenios, ¿ya? Estos tres grupos religiosos en los tiempos de Jesús. Claro, había más, ¿ya? Había muchos más. Estoy poniendo los principales. Pero, ¿qué decían ellos? ¿Ya? ¿Y qué decían ellos? Que debemos de cumplir, aceptar a Jesús, sí, pero a su vez tienen que circuncidarse, si no, no hay salvación. O sea, le adicionaban a la salvación, que era por fe, por gracia, ¿no? Como escribe el apóstol Pablo, mediante el Espíritu Santo, le adicionaban ¿qué cosas más? Que tienes que circuncidarte. ¿Qué más? Tienes que guardar el día de reposo. ¿Qué más? Tienes que hacer las fiestas judaicas. ¿Qué más? Tienes que hasta ofrecer sacrificios. ¿Qué más? O sea, todo eso. Estamos hablando de los ebionitas, son judíos, ¿ya? Judíos de fariseos, ¿ya? Hablando de Jesús, ¿qué hablaban de Jesús? Decían, Jesús es un hombre, solamente tiene naturaleza humana, o es un hombre normal de carne y hueso, que nació de José y de María por un acto sexual normal que tuvieron ellos, y Jesús, claro, viene de descendencia de David, pero ¿es Dios? No, no es Dios, decían ellos. Solamente es un hombre. Y hasta el día de hoy tienen este concepto, hermanos, ¿ya? Cuando usted conversa con un judío ortodoxo o ultra ortodoxo, tienen este mismo concepto. Cuando le hablas del Mesías, primero te niegan que Jesús es el Mesías. Ya, ese es uno. Segundo, el Nuevo Testamento es Marvel, Mafalda, bueno, es historietas de Superman, ya, así dicen ellos, porque he conversado con ellos, ¿no? Y tienen el mismo concepto. Y dicen que Jesús, bueno, Jesús va a venir de la descendencia de David, de un hombre, mujer normal, y va a ser rey, como David. ¿No es Dios? No. Entonces, ellos afirmaban, los ebionitas, nada más que Jesús tenía naturaleza humana y divina, no. Eso era su enseñanza, y hermanos, eso era su manera que ellos habían entendido. O sea, ¿qué quiere decir? No querían dejar, se puede decir, su anterior pacto, porque el antiguo pacto, estamos hablando del Antiguo Testamento, y cuando viene Jesucristo, sí lo aceptan todo, pero no quieren dejar el otro, ¿no? En el sentido ya de que en Cristo Jesús ya obtenemos la salvación, como ya hemos enseñado todo este curso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Adicionan, o sea, como quien dice, meten
del judaísmo más. Métete ahí. Y lo primero que tienes que hacer para hacer de este movimiento es la circuncisión. Y vemos aún, ¿no? Timoteo también es circuncidado, Tito también. O sea, ¿qué es lo que hace? Cuando vemos en el libro de Hechos y aún a los Gálatas, este grupo es lo que se había metido, ¿no? Era conocido, tenía varios nombres, hermano. Unos eran los nazarenos, que también está en el libro de Hechos, ¿no? Los nazarenos. Hechos 24:5 nos habla de los nazarenos. A ver si alguien lo puede leer, hermanos. Hechos 24:5. Era conocido como los nazarenos. Los ebionitas también eran conocidos como los nazarenos, ¿ya? Esto lo leemos en Hechos 24:5 y también ellos metían otras cosas a la ley. Por eso es que se hizo un concilio. ¿Ya? Dice, para mantener el monoteísmo del Antiguo Testamento, negaban la deidad de Cristo. Ya, cuando decimos, por ejemplo, ellos tienen el Shema, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿No? Jehová tu Dios, uno es, dice la palabra, ¿no? Y en eso, para no negar la unicidad, eso quiere decir unicidad, entonces, ¿qué dice? No, solamente Dios Padre. ¿Y Jesucristo? No, hombre. Él es hombre nada más. Dios Padre, uno, nada más. Espíritu Santo, tampoco. Dios Padre, nada más. Entonces, eso enseñaba, ¿ya? Y su concepción virginal. Según ellos, Jesús era solo un hombre, hijo de José y María, a quien escogió como Mesías porque cumplía fielmente la ley. Para que cumpliera su obra, fue capacitado por el Espíritu Santo en el momento de su bautismo. Ya, eso era la doctrina, ¿no?, que enseñaban ellos. A ver, vamos a buscarles. A ver, Hechos. Ay, bendito Dios. Hechos 24:5, ¿ya? Tenía varios nombres, hermanos, ¿ya? Pero, ¿alguien lo tiene? Léalo, hermano, por favor. Dice, Hechos 24:5 dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Amén. Bien. Se dan cuenta, ya era conocido como una secta de los nazarenos, ¿no? Pero aún Pablo mismo luchó con ellos. ¿Dónde vamos a ver esto? Bendito Dios, ¿ya? Hechos 15, ¿ya? Hechos 15 dice, ¿no? 15:1 dice. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, la salvación. Imagínese, hermano, y yo le diga a usted, hermano, ¿has aceptado a Jesús como? Sí, todavía no eres salvo, hermano. ¿Qué necesito? Tu prepucio, hermano. ¿Te has circuncidado? No, todavía. Ah, ya, no eres salvo, entonces, no eres salvo. Entonces, ¿qué hago, hermano, para ser salvo? Ya, tu prepucio hay que cortarlo y ahí vas a ser salvo. Te circuncidabas. Luego le metía más todavía de la ley. No, hermano, tú no tienes, por eso Pablo comienza a regular. Porque nosotros, hermanos, imagínense, a un gentil, a uno que ni sabía del Dios verdadero, que adoraba al palo, y ni ellos mismos han cumplido la ley. Por eso este concilio se hace. Este es el primer concilio, ¿no? En el verso 15 dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y ellos, habiendo sido encaminados de la Fenicia, llegaron, ya, a ver, acá en el verso, este es los concilios, el primer concilio, ¿ya? Hechos capítulo 15.
15.1, hermana, 15.1. ¿Ya? Estamos hablando de los ebionistas, ¿ya? Que son la secta de los nazareos, dice, ¿no? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, le adicionaban a la salvación el judaísmo, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, eso enseñaba, ¿ya? Y bendito Dios. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace el primer concilio. Y dentro del primer concilio, bendito Dios, hay una discusión ahí, ¿no? Y ahí ya estaba ya, bendito Dios, Santiago ya como líder, ¿no? Como líder de la iglesia en Jerusalén y se llega a un acuerdo, ¿no? Ya no poner más carga. Nada más que se va a acordarse que ya se aparten de fornicación, de ahogados, de comer sangre y de ídolos, ¿no? De idolatría. ¿A quiénes? A los gentiles. Entonces se llega a eso, ¿no? Y dentro de los ebionistas estaban los fariseos convertidos a Cristo. Eso lo estamos viendo. O los nazareos, o los fariseos judaizantes, también eran conocidos como los judaizantes. Por eso es que Pablo les da duro a los Gálatas. Usted lee el libro de Gálatas, hermano, y le da duro. ¿Quién os ha hechizado? Dice, ¿no? Y Pablo habla de manera enérgica y dice, no, que ellos les están metiendo eso. Ya, si les dice que, ¿por qué esa gente que viene a hacerles circuncidar, ¿por qué no se vuelan todos sus miembros? Dice, ¿no? En los Gálatas, sino que la versión Reina Valera ya es como es más culta, lo habla más suave, ¿no? Pero si usted lo ve en la Vulgata Latina, por ejemplo, ¿no? Es más fuerte, ¿no? Y así Pablo escribió tal. ¿Por qué? Porque fueron los ebionistas y no solo eso, hermanos, sino los ebionistas tuvieron problemas con Pablo. ¿Qué más? Rechazaban la doctrina de Pablo y decían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Netamente a Jesucristo, ¿qué le decía? Que era hombre nada más. Por eso es que Pablo comienza por el Espíritu Santo a escribir esas cartas que hemos leído, ¿no? Que ya hemos estudiado. En conclusión, los ebionistas negaban la naturaleza divina de Jesucristo. Era un simple hombre. Hermanos, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ya. Pues les dije, son varias posturas. Ya, ahora vamos a ver los cerintos. ¿Quiénes eran los cerintos? Seguidores de Cerinto, un judío hereje que se movía en la segunda mitad del siglo II. Enseñaba que la materia era mala. O sea, ¿qué enseñaba? Que la carne, o sea, el cuerpo, ¿no? Nuestra materia, o sea, nuestra carne hecho de hueso, carne, ¿no? Nuestra naturaleza humana, decían que era mala, era sucia, era pecaminosa, ¿no? Eso era su doctrina de ellos, se enseñaban, ¿no? Claro que hablando del pecado, ¿no? De la naturaleza, pero ellos decían no. Según él, Jesús era el hijo natural de José y de María. ¿Ya? En cambio, Cristo era un espíritu superior que descendió sobre Jesús cuando fue bautizado y se retiró antes de su crucifixión. Afirmaba su naturaleza humana, pero negaba la divina. Ya, o sea, nada más decía Jesucristo era hombre, pero no era Dios. Y hablaba de dos personas, hermano. Una persona era Jesús, que había nacido de José y de María, y otra persona, un espíritu superior, era Cristo. Y cuando recibió a la persona de Cristo, cuando fue bautizado, y Cristo y Jesús estaba en él.
pero al momento de ser crucificado, Cristo, ¿no? El Espíritu se fue. Entonces, ese era lo que enseñaba, ¿ya? Enseñaba los cerintos, negaba la naturaleza divina. Por eso, y ellos estamos hablando desde los primeros, segundos siglos, ya desde los tiempos de los apóstoles. El último de los apóstoles, mira cómo Dios lo preservó con vida para resaltar y fundamentar la doctrina, ¿ya? Vamos a buscar Juan 20, 30, 31, ¿ya? Ellos decían que eran dos personas. Cristo era uno y Jesús era otro. ¿Cuándo entró Cristo? Cuando fue bautizado. ¿Y cuándo se fue Cristo? Cuando mataron a Jesús y Cristo se fue. Amén, lo tengo. A ver, le escuchamos, hermana María. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Esta doctrina está prácticamente diciéndole, estás mal. ¿Por qué? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es la misma persona, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Que Cristo y Jesús es la misma persona. Cristo ya hemos visto que era, ¿no? Cristo viene del griego, ¿no? Cristo quiere decir el ungido, el enviado, ¿no? Hemos leído que viene de la palabra el ungido. El ungido quiere decir que lo ha echado el aceite para sus funciones, ¿no? Que hemos visto que Jesucristo era profeta, sacerdote y rey, ¿no? Entonces fue ungido. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Para que, bendito Dios, eso era su misión de Jesucristo. Y en primera de Juan 5:1 también el apóstol Juan mismo es como que respondiese, ¿no?, a esta necesidad doctrinal, y el Espíritu Santo le insta a escribir esta carta y lo ha preservado hasta el día de hoy, ¿no? Para que nosotros lo leamos y entendamos, ¿no?, un poco más por qué escribió el apóstol Juan esta carta, ¿no? Primera de Juan 5:1. Si alguien lo tiene, por favor, lo lee. Amén. Le escuchamos, hermana. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bendito Dios. Mira, es como que este movimiento herético está respondiendo ¿quién? El apóstol Juan mediante el Espíritu Santo. Es claro, acá dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿no?, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, ¿no? O sea, al Padre, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está hablando acá? De que esta doctrina ya circundaba ya en los, se puede decir, en el cristianismo. ¿Y qué es lo que sucedió? Había mucha confusión. Falsos maestros, como dice, entraron y enseñaron estas cosas. Y por eso escribe, ¿no? Y hace una declaración de fe, ¿eh?, de credo, ¿no? Y justo vamos a hablar también, los concilios se basan también a esto, ¿ya? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, es como que te preguntan, ¿tú crees que Jesús es el Cristo? Yo sí creo. ¿Y ellos qué te dirían? No, yo no creo. Jesús es otra persona y Cristo es otra persona. ¿Ya? Entonces negaban la naturaleza divina. Ya, vamos a pasar al otro ya, hermanos. Así hay varios, así estamos viendo varios.
Ahora vamos a los docetas, ¿ya? A los docetas. El docetismo, ¿no? Bendito Dios. Ustedes, si desean ampliar más su conocimiento, hermanos, ustedes ya lo buscan en Wikipedia, hay compendios teológicos, mejor dicho, de los movimientos de los padres de la iglesia, ¿no? Ellos hablan, ¿no? Varios de los padres de la iglesia hablan de este nuevo movimiento, ¿ya? Cuando se estudia la historia de la iglesia, ahí lo va a ver con más profundidad y va a darse cuenta por qué han escrito todo lo que escribieron los apóstoles, ¿no? Y vamos a ver, ahora vamos a ver qué creían los docetas. La palabra doceta proviene del verbo griego dokeo, que quiere decir parecerse, o dokesis también, apariencia. El docetismo aparece en el año 70 y 170. Esta secta negaba abiertamente la encarnación de Cristo. Afirmaba que Cristo no tenía naturaleza humana, sino apariencia de un cuerpo. ¿Ya? O sea, el docetismo que decía que Jesucristo aparentemente parecía un humano, ¿ya? Pero no era un humano, sino era nada más naturaleza divina, ¿ya? Solamente naturaleza divina. ¿Y qué es lo que...? Por eso viene la palabra doceta, ¿no? Del griego, ¿no? Entonces dice, Jesús era apariencia hombre. Jesús no sufrió la crucifixión, dice. No, él fue, ni bien iba a ser crucificado, se fue a los cielos. Jesús era aparentemente humano, era una ilusión y no era humano. Era como un fantasma, un espíritu, dice, ¿no? Ellos enseñaban así, ¿no? Negaba que Jesús hubiera venido en carne. Negaba la muerte de Jesús, que no era real. Que Jesús, dice más, que Jesús hubiera ascendido al cielo en su cuerpo. O sea, Jesús no ascendió en cuerpo al cielo. No, solamente. ¿Por qué decían los docetas? La materia es mala, pecaminosa, ¿no? Dios espíritu purísimo, nunca se va a unir con el cuerpo de Jesús. Negaba que Jesús tenga naturaleza humana, ¿no? Hambre, dolor, todo ello. Entonces, era aparente nada más. Eso enseñaban en los tiempos ya de los apóstoles, ¿ya? O sea, especialmente en el de Juan, ¿no? Porque Juan es el que escribe esa carta. Y vamos a ver, afirmaba su divinidad, pero negaba su naturaleza humana. Igual, casi similar a la doctrina de los gnósticos, ¿sí, hermanos? Los docetas y los gnósticos ya habían, inclusive antes de Cristo ya existían, ¿no? Que negaban nada más que Jesucristo, hablando de Jesús, hermano, es muy amplio los temas, puntos doctrinales. Solamente como es cristología, solamente de Jesús me voy a basar, ¿ya? Afirmaban su divinidad, pero negaban su naturaleza humana. ¿Por qué? ¿Qué decían? Porque esta carne es malo, es sucio, es pecaminoso. Y aún eso venía desde Platón, Aristóteles, de todos ellos, también hablaban de esta parte, ¿no? Inclusive hablaban de metafísica y todos esos temas, ¿no? Filosóficos. Pero refiriéndonos a Jesús, porque estamos viendo la doctrina de cristología, del Cristo, que Jesús solamente era divino. Ya, divino. Dentro de los docetas estaban con el grupo de los gnósticos también. Y Juan escribe de manera enfática que esto no es así tampoco, ¿ya? Y para esto vamos a leer Primera de Juan 1:14. No. Evangelio San Juan 1:14, ¿no? Y ahí creo dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí es donde hablamos la unión hipostática. A ver, lo lee, por favor. Sí, dice.
En la versión Dios habla hoy dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Y en Reina y Valera dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. La palabra es unigénesis, ¿no? Es único, similar, de la misma sustancia que el Padre, pero a la vez es hombre. No, esto lo hablamos con detalle cuando ya llevamos el curso, ¿no? La unión hipostática. Entonces, pero ellos negaban esto. Por eso el apóstol Juan escribe de manera enfática y contundente de que Jesucristo era 100% hombre, hermano. ¿Y por qué era 100% hombre? Sino, ¿cómo nos iba a salvar? ¿Se acuerdan que hemos llevado ya la doctrina? Si Jesucristo, a ver, tenía que morir un justo por un injusto. ¿Quién era el justo? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo del Hombre, Adán, ¿no? El postrer Adán. Entonces, pero sin pecado. Y tenía que morir igual que el hombre. Y por eso Jesús sufrió, padeció, aún murió como un hombre. Pero ellos, los docetas y los gnósticos, negaban esto. No, esto no es así. Eso es inconcebible, decían ellos. No, eso no se puede aceptar. Pero el apóstol Juan ya sabía de este movimiento. Por eso vuelve a ratificar en Primera de Juan 4, del 1 al 3. Ya. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Y el apóstol Pablo, claro, hay bastantes textos bíblicos de Jesús hombre, ¿no? Y, Amén. a ver, le escuchamos, hermano. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, anticristo les llama no al personaje netamente que nos relata la Biblia, ¿no? Tanto el Antiguo Testamento, el apóstol, mejor dicho, el profeta Daniel, que nos habla del anticristo, ni lo que nos habla también Pablo, ¿no? En Tesalónica, que nos habla también, ni en el libro de Apocalipsis, sino se está refiriendo, claro, la motivación es contra Cristo, pero de su naturaleza humana. ¿Quiénes eran el anticristo? Estos falsos maestros, estos falsos profetas que habían salido al mundo a engañar, a decir que Cristo no había venido en carne, que era apariencia, la palabra como dice, parecido al hombre era, pero no era hombre, dice, era un ser divino, era grandioso, era así. Entonces, ¿y su sangre? No, sangre no ha derramado, no, era divino. Ya. Entonces, así lo entendían ellos. Por eso el apóstol escribe esta carta y de frente dice, ¿no? Todo espíritu, o sea, toda persona que tiene un espíritu, ¿no? Que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. O sea, naturaleza humana, ahora ya lo entendemos como naturaleza humana, ¿no? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el que vosotros habéis oído que viene, y ahora que ya está en el mundo, ¿no? Bendito Dios. Entonces, ahí también vamos a leerlo, segunda de Juan 1:7. Mira cómo Juan ya estaba atacando ya este movimiento, ¿no? Segunda de Juan 1:7 también
¿Lo Amén. buscamos? Ya, le escuchamos, hermana. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí está. ¿Refiriéndose a quién? A esta doctrina, ¿ya? Doctrina herética del docetismo. ¿Ya? Es que imagínense, hermano, ellos ya venían con se puede decir, con el conocimiento del gnosticismo y vienen a Cristo, y como dicen, no quieren hacerse maestros, y ya quitaban la autoría a los apóstoles, decían, no, yo lo entiendo así, y es así, decían. Oye, pero el apóstol escribió así, no, eso es como esta carne, este es malo, este es sucio, pecaminoso, ¿cómo va a entrar? No, entonces, ¿qué hacían ellos? No, divino nada más, 2Z, parecido, apariencia nada más. Y también, claro, Pablo también escribió bastante, ¿no? De Jesucristo como hombre, y ya le hemos leído varios textos ya, pero vamos a leer a ver uno de ellos. 1 Corintios 1, 23, 24, ¿no? De la naturaleza humana de Cristo. Claro que hay bastantes textos, hermanos, ya, que ya le hemos leído en todo este curso, ¿no? Amén. Ahí le escuchamos, hermana. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, exactamente. ¿Por qué decía todo esto el apóstol Pablo? Justamente por las posturas filosóficas y doctrinales que ya tenían, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo fue a predicar, ¿no? A Atenas, ¿no? Se va a Grecia, Atenas, predica, ¿no? Y cuando dice que Jesucristo resucitó, para ellos era locura. Oh, Pablo, estás loco, ya creo que estás mal. Inclusive también cuando le entrevistan, ¿no? Uno de los cónsules ahí le dice, la letra te ha vuelto loco ya, Pablo, ¿qué estás hablando? Dice, ¿no? Por eso dice, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado, ¿no? O sea, que es carne y fue crucificada, para los judíos ciertamente tropezadero, ¿no? No creían que el Mesías iba a morir, sino que iba a reinar, pensaban que el milenio iba a realizarse ahí. Y para los gentiles, locura, ¿no? ¿Por qué? Porque como un Dios va a morir, decían, ¿no? Y peor que resucite, por eso dice, para los gentiles era locura, más para los llamados, así los judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, ya sabemos que Cristo debía de morir, ¿no? Porque eso demandaba la palabra misma. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué tenía que hacer Jesucristo? Morir. Y tenía que derramar su sangre, ¿no? Como ya hemos sustentado dentro del curso de Cristología. Bueno, estos tres grupos hablando de herejía que afectan la realidad de la naturaleza de Cristo. Ahora vamos a ver este grupo. Herejía que afecta las dos naturalezas de Cristo, ¿no? Naturaleza humana y divina, que en él llevaba los dos, ¿no? Dios los bendiga, hermanos. Si este video fue de bendición para su vida, dale like y suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas la segunda parte de este video. Que Dios bendiga sus vidas, conmigo será hasta la próxima.